Bueno, mujeres, compartiendo hoy el libro El límite del corazón, un libro que nos muestra claramente la importancia de descubrir si hemos tenido o tenemos relaciones de dependencia emocional. No solamente con una pareja, puede ser con papá, con mamá, con los hijos, con los amigos, hasta con el trabajo, señores. Hasta con el trabajo a veces hacemos relación con cosas que ¿en qué se convierte, por ejemplo, el trabajo a veces? Soy dependiente a eso, no puedo estar sin eso. O estoy en un trabajo difícil, me quedo ahí atrapada. Vamos a hablar de, vamos a ver esto de manera mucho más amplia en el aspecto de nuestras vidas. Una frase en el libro que me gustó: la dependencia no es un destino. Y es una cosa que podemos, es un aspecto de la vida que podemos ir transformando, no es una cosa estática, que ya me pasa esto y aquí me quedo. Y este libro es una invitación a un camino hacia la libertad y hacia la independencia emocional. Es una motivación, es un enamoramiento hacia esto de nuestras vidas. Y habla del corazón, ¿verdad? El corazón como ese centro de la vida, ese centro de sentir, ese centro de que recibe, que da, pero sobre todo que siente. Y dice que el corazón es el epicentro de nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros aspectos afectivos. Y ahí en ese corazón también se gesta o no se gesta la dependencia emocional. Habla de dos términos muy importantes, que es la dependencia y el equilibrio. Una cosa es que nos volvamos dependientes de algo y una cosa es que hagamos equilibrio en la vida. Hago equilibrio con la pareja, hago equilibrio con los hijos, hago equilibrio con las amistades, hago equilibrio con el trabajo. Cuando yo solamente me dedico a algo sin poner límites, sin yo mirarme dónde yo estoy parada y qué tanto yo puedo estar sin esa situación, sin esa persona, cuando me tengo que mover, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que hacer algo desde mí, independientemente, qué tanto me pasa a mí que no me puedo mover. O sea, cuando estoy en ese estado, estoy en estado de dependencia. Cuando estoy en equilibrio, estoy viendo que yo puedo tener la pareja, por ejemplo, puedo tener una vida, puedo tener mi espacio, siempre en el marco del respeto y de los acuerdos. Y yo puedo tener ese espacio para mí. Aún siendo mamá, puedo tener un espacio para mí. Aún teniendo un trabajo fuerte, puedo tener espacio para cuidarme y para descansar. Todo eso es equilibrio. A eso se refiere exactamente el equilibrio. Y es todo lo contrario a la dependencia, que me hace pensar y sentir que yo no me puedo mover, que yo no puedo transitar si no estoy ahí, en ese sitio, o estoy con eso, o estoy con esa persona. Podemos cohabitar con la gente, podemos tener vínculos. Este no es un llamado a no tener vínculos, a no tener relaciones, sino cómo tengo las relaciones, cómo las sostengo, cómo son mis vínculos con la gente que me rodea. ¿Me miro o solamente lo miro a ellos? Entonces, es importantísimo hacernos conscientes y tomar responsabilidad. Cuando me hago consciente de cómo es mi relación con las personas, con lo que me rodea, y descubro el efecto que eso hace en mí, entonces yo me voy haciendo consciente de eso. Y hacerme consciente es el paso más poderoso y más grande para yo poder entender que yo puedo hacer cosas desde mí. Y haciéndome consciente puedo descubrir qué tan dependiente soy. A veces duele mucho descubrir eso. Eso no es tan fácil. Descubrir que somos a veces dependientes de alguna cosa o de alguien cuesta un trabajo muchas veces personal, un trabajo de sanación, un trabajo de descubrimiento que muchas veces no se descubre tan fácil. ¿Por qué? Porque venimos de una historia y venir de esa historia de cada una de manera individual, nuestra historia, eso es como un sello personal que traemos. Dependiendo de lo que hemos vivido, vamos a tener una postura o de independencia, de equilibrio o de mucha dependencia emocional. Entonces, hay unos pasos claves o unas ideas clave que nos ayudan, que es para ir tratando de mirar la dependencia como un proceso a ir integrando
dándome cuenta, integrando que yo tengo una necesidad de trabajarme, pero también de ir transformando eso. Y es reconociendo que es lo primero, como decía, viendo las señales de miedo a la soledad, de que me aprueben los demás, de no poner límite para que la otra persona se sienta siempre complacida y aunque yo no me sienta bien porque tengo ese miedo a decir un no, a poner una postura, a poner unos límites porque tengo miedo que esa persona o se vaya de mi vida o a contradecirla. Y eso lo aprendemos desde niños y niñas. A mamá le digo que sí, aunque tenga miedo o no esté de acuerdo, además que no me educaron para decirle siempre sí a mamá o a papá o a la autoridad adulta. Y crecimos con esos miedos muchas veces de que yo tengo que portarme como la niña buena, que es ahí es que entra el tema del síndrome de la niña buena, de yo, para yo soy buena, entonces yo tengo que hacer todo y sí, 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 aunque yo esté luchando conmigo internamente, porque no nos enseñan a ser autónomas desde niñas. Recordemos eso. Desde niña nos enseñan a que vamos a ser felices cuando estemos con alguien, a que la gente nos va a amar porque seamos buenas, la gente nos va a aprobar porque hagamos lo que el otro quiere, sobre todo a las mujeres. El varón a veces hace cosas y bueno, también se le enseña a depender, pero se le da más autonomía al varón, históricamente hablando y culturalmente hablando. A las mujeres se nos enseña mucho a ser más dependientes y que nuestra valía y que nuestro ser buena, entre comillas, depende mucho de cómo me comporto. Entonces, venimos totalmente rotas en la autonomía. No hay autonomía construida. Y si somos autónomas desde chiquita o desde jovencita, nos dice que somos rebeldes, o somos malcriadas o somos raras. Entonces, también se muestra una señal cuando exactamente cuando tenemos falta de autonomía, cuando no podemos decidir por nosotras, cuando no podemos tomar decisiones para nosotras mismas, cuando no puedo poner una postura. Esa baja estima, ese desequilibrio en la valía personal, en cómo yo me veo, en cómo yo me percibo, en cómo yo me autovaloro, en cómo yo autoconfío en mí, tiene mucho que ver también con el tema de la dependencia. Y esa visión distorsionada de lo que es que yo me ame, que yo puedo amar a otras personas, pero yo necesito empezar ese amor por mí, desde mí, desde mí. Y el miedo al abandono, que muchas veces tenemos la idea de abandono y por ese miedo al abandono, aguantamos, toleramos, callamos, silenciamos. Y esto no lo estoy diciendo para que nos culpemos, simplemente es reconociendo, haciendo reconocimiento. Posiblemente muchos hemos pasado por tránsitos de este tipo y hemos ido transformando el camino poquito a poco. Es muy importante diferenciar entre el amor saludable y el amor dependiente. ¿Por qué? Porque un amor saludable es un amor que se construye con respeto, con equidad, con equilibrio, con tú tienes tu espacio, yo tengo el mío, yo te respeto tus diferencias personales, tú me respetas las mías y no tenemos que ser igual, no tenemos que ser igual, no tenemos que pensar igual, podemos consonar, podemos ponernos de acuerdo, podemos equilibrarnos sin que yo pierda mi identidad y tú pierdas la tuya, sin que yo pierda mi esencia, lo que yo soy. ¿M? Entonces, bien importante eso diferencia lo que es un amor saludable a un amor dependiente, porque nos han educado mucho para el amor dependiente, no saludable. Ese amor saludable en el que tú te sientes tú, en el que tú te sientes persona. Y es como esa deuda que muchas veces traemos a lo largo de la historia, de la vida, de la familia, de todos los procesos que vivimos, de cuál es la concepción que yo tengo de un amor sano o un amor dependiente y ver esa diferencia. Cuando hablamos tal vez posiblemente del origen de la dependencia emocional, hay muchos factores sociales, psicológicos de la historia que pueden incidir. Las raíces de nuestras primeras relaciones afectivas, cómo se relacionaban papá y mamá, cómo yo veía eso, cómo me trataban a mí, cómo me trataban a mí como hija, mi papá, mi mamá, mis hermanos, cómo era esa relación.
porque dependiendo cómo fueron esas relaciones afectivas, lo que yo vi, lo que se me dio, lo que se me enseñó, ahí yo voy a seguir construyendo mis relaciones a lo largo del tiempo, de la vida, a largo plazo, desde mi propia vida. Por eso no es coincidencia que muchas veces, cuando estamos en un vínculo de pareja, a veces descubramos que estoy teniendo el mismo vínculo que tuvo papá y mamá, porque yo estoy inconscientemente repitiendo ese modelo que yo aprendí y que para mí fue el normal y fue el ideal. Y hasta que no descubrimos que ya yo no soy mamá, que ya yo no soy papá, que no tengo por qué seguir ese legado, que no tengo por qué seguir esa lealtad, sanándome, descubriendo, dándome cuenta que yo puedo hacerlo diferente desde mí. Entonces que me doy cuenta, y eso duele mucho darme cuenta. Duele mucho, pero el reconocimiento es la clave y hay que pasar por ese dolorcito. Entonces, la dinámica familiar, los roles que tuvimos. ¿Cuáles fueron mis roles desde niña? Yo fui cuidadora, yo fui salvadora, yo fui la niña buena. ¿Qué fui yo cuando niña? ¿Qué crezco entonces pensando que tengo una idea distorsionada de lo que es un amor saludable? Eso. Ese amor condicionado, ese amor condicional. Alguien decía de ustedes, me tengo que portar bien para que me quieran. Tengo que hacer las cosas bien para que me aprueben. Entonces, eso es un amor condicionado. Ese amor que entonces crecemos. Entonces, si yo aprendí a dar eso, lo sigo dando desde adulta porque así es que yo puedo recibir gratificación, validación. Y también está todo el tema de la cultura también. La cultura nos educa para eso, no solamente la familia. De qué cultura venimos, o sea, cómo nos educan, qué nos dicen, cuál es el concepto de amor que hemos manejado. Yo creo que en mi vida, cuando yo comencé a descubrir el verdadero concepto del amor, ya adulta, esto es lo que es el amor, esto es lo que es el amor. Cuando uno revisa el concepto del amor, ese amor que te dicen, el amor lo soporta todo, el amor lo puede todo, el amor es esto, ese concepto tan distorsionado del amor que nos enseña, realmente es una idea totalmente errónea y nosotros lo que hacemos es que conductualmente respondemos emocionalmente a eso que nos han dicho. Entonces eso es sumamente importante. Entender qué es el concepto de amor que yo tengo, qué significa el amor para mí. El amor hacia mí, pero el amor para yo relacionarme con otras personas. Eso es muy, muy importante. Entonces hay que comenzar a romper el ciclo. El ciclo es esto que estamos haciendo aquí, conociendo, descubriendo, sabiendo, sanándonos, buscando ayuda terapéutica, despertándonos, sacándonos la anestesia del cuerpo y de la mente que tenemos. Ahí empezamos. Ahí empezamos a hacer el trabajo de ir rompiendo el ciclo de la dependencia en cualquier vínculo que tengamos. Porque incluso si somos mamá y criamos a los hijos con dependencia, que solamente dependan de nosotras y que si nosotras no están seguros y que tienen que estar ahí, también vamos a estar en ellos. Vamos repitiendo un patrón de que yo no puedo estar separada de ellos, pero ellos sin mí no pueden estar. Su vida no es factible si no es conmigo. También estamos creando vínculos de dependencia y lo estamos educando a ellos para que ellos sientan que esa es la manera de amar, de relacionarnos, de querer a otra persona, de que eso es lo que significa amor. Que yo no dé un paso sin ti, que yo no tenga seguridad, que yo no tenga autonomía. Y eso es importantísimo entenderlo porque nos toca entonces impactar otras generaciones, que son los hijos, que son los sobrinos, que nos observan, entonces van mirando y van exactamente modelando lo que ven, porque es el modelaje de lo que aprenden e interiorizan eso. Entonces es importante el tema de reconocimiento, autoconocimiento en la vida. Mientras más me conozco, mientras más me descubro, mientras más descubro mis grietas, mis heridas, de dónde vengo, todo eso es buenísimo para ir situándome donde yo quiero estar. Establecer metas claras, tener propósitos claros,
poner límites saludables, no límites por capricho, porque a mí se me antoja, no, porque yo analizo y entiendo que ese límite es saludable para mí y para la otra persona. Y muchas veces solo para mí, aunque la otra persona no lo entienda. Entonces, todo ese proceso de revalorización, dice la autora, de soltar el autojuicio, ese autojuicio que me pregunto, que me cuestiono, que si lo hice bien, que si aquí, que si allí, que si. Entonces, todo ese proceso de enjuiciarnos a nosotras nos debilita, entonces nos hace que, no, me tengo que agarrar de aquí porque de aquí es que yo me siento sostenida. Entonces, habla también de la responsabilidad emocional en las relaciones. Dice que somos responsables de nuestras propias emociones, de cómo me siento y de cómo reacciono. Este es un tema bien fuerte y nos da duro muchas veces. Es muy poderoso, porque cuando pasa algo con alguien, yo tengo una reacción, tengo una emoción, tengo un sentimiento y nace en mí. Y muchas veces yo quiero mirar al otro, no me quiero mirar a mí. Y es importante que me mire. Puedo mirar al otro. Si la otra persona pudo haber reactivado algo en mí, pero ¿qué yo voy a hacer con eso que se reactivó en mí? Y cómo yo voy a responsabilizar a la otra persona de lo que yo estoy sintiendo o de lo que tiene que hacer por mí cuando yo necesito responsabilizarme. Ok, me pasó esto, ¿qué estoy sintiendo? Acepto la emoción, le pongo su nombre, la reconozco, pero me hago responsable de eso. Estamos hablando de que somos adultas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso que yo estoy sintiendo y que yo voy a responsabilizar $42. Please select your please insert point. y que yo voy a responsabilizar a los demás de mi reacción? A veces alguien me puede hacer algo que a mí me moleste y me va a molestar, no es que no me va a molestar. Ahora, yo decido cómo yo voy a reaccionar ante eso. Y ese poder lo tengo yo. Como que alguien te diga, por ejemplo, o te descalifique, o te invalide, Entonces, ok, eso que te dijo la persona te molestó. Ahora, yo decido qué yo voy a hacer con eso que la persona me dijo, con eso que la persona reaccionó sobre mí. O sea, yo voy gestando, cuando yo me voy conociendo, me voy trabajando, yo decido cómo yo reacciono ante eso. Y no le doy poder a esa persona que aparte de que me dijo algo, tome control sobre mi vida. No, el control de mi vida lo tengo yo. Y no es que nos reaccionemos, no es que nos digamos a la otra persona, yo no me siento cómoda o no me gustó, comuniquemos lo que sentimos. Asertivamente lo hagamos saber, pero mi reacción, mi autorregulación, mi dominio va a depender de mí. Si no vamos a andar toda la vida, alguien me dijo, ya se me dañó el día, ya se me invalidó la vida, ya yo no puedo caminar, ya el día esto, ya este plan. No, tú como persona, yo como persona, podemos ir gestando hasta qué punto yo permito que eso tome poder en mi vida. Y eso se aprende con la práctica. Y eso es una tarea que todas nunca terminamos de aprenderla. Siempre vamos a estar aprendiendo eso. Siempre vamos a estar, porque es una zona de la que salimos de la zona de confort, de donde nos educaron, que nos cuesta movernos de ahí, pero mientras más practicamos y entendemos eso, tenemos más autonomía personal, porque todo esto es un llamado a la autonomía personal. Por eso, en los vínculos, relaciones de pareja, de familia, de lo que sea, la responsabilidad de nuestras propias emociones es muy importante asumirla. Habla también de los mitos del amor romántico. Lo vemos en películas, lo vemos en libros, lo vemos en canciones, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en la publicidad, ¿verdad? Que el amor debe ser perfecto y eterno. Una fantasía. Y cuando se nos quiebra ese amor que ya lo gestamos, no, este amor es perfecto, es eterno, no se puede romper, no hay manera aquí que yo me tengo que quedar, porque este fue que yo me coloqué en mi cabeza, por lo que aprendí, que es el amor perfecto. Y ahí están los mitos del amor romántico. El amor romántico es una fuente de muchísima dependencia emocional. Cuando, cuando lo interpretamos desde ideas como
El amor todo lo puede. Mi media naranja para que me complete, pues soy incompleta. El amor lo puede todo, el amor es sacrificio. Eso es muy cultural y el amor es sacrificio. Y si tú no te sacrificas, eso no es amor. Eso será cualquier cosa, pero eso no es amor. Es verdad que por la gente que amamos nos esforzamos. Y cuando tú amas, de verdad, tú haces cosas por los demás. Cuida, le habla bonito, cuida que el otro no se lastime. A eso yo le llamo un amor bonito. No que yo tengo que sacrificarme yo, sentirme más yo para que tú te sientas bien. Esa es la diferencia. Yo puedo amar a la gente que me rodea. Yo puedo expresarle amor, yo puedo cuidar a la gente. Todo siempre que esté en equilibrio, que yo no me olvide de mí. Pero cuando yo tengo que dar ese amor en nombre de mi sacrificio, entonces ya eso no es amor. Ni para mí, ni para el otro. Eso es un mito del sacrificio que me condena. Incluso el amor no lo voy a dar tranquila ni contenta. Lo voy a dar desde el dolor, desde la molestia. Ay, yo tengo que hacer esto a este muchacho. Ahora yo tengo que hacerle esto a esta persona. Ahora yo tengo que, desde el sacrificio. No, tampoco es un amor auténtico. Entonces esos mitos necesitamos desaprenderlos, trabajarlos, revisar qué mitos del amor romántico yo tengo, que aún están en mí, en mis creencias, en mis acciones, en mi manera de ver la vida. Pues esos mitos que están ahí, que todas en algún momento lo hemos tenido o lo seguimos teniendo y lo vamos aclarando y lo vamos desaprendiendo. Todo es un camino, un proceso. Hay que también sanar las heridas del pasado, porque las heridas del pasado me impiden amar y establecer límites saludables. Entonces, todo ese proceso de dolor, de historia, de las heridas que traemos, necesita ser trabajado para ir encontrando nuestra propia luz, ir encontrando el sendero, ir encontrando el camino. Definitivamente, así es que encontramos el camino. Y vamos gestando relaciones en libertad sana y respetuosa. Yo te amo, también yo me amo. Yo te respeto, también yo me respeto. Yo te amo, pero voy a dejar que tú seas tú, que tú vueles, que tú hagas tu propio camino. Yo te amo, pero yo te doy tu espacio. Yo tengo mi espacio también. Entonces, es ese proceso que es tan profundo, que nos genera autoconfianza, que amamos con lo que ella le llama amar sin cadenas. Establecemos conexiones genuinas, saludables, armoniosas, sin ir dependiendo. Dice que el amor sin cadena es un amor que respeta la autonomía y somos seres más completos cuando eso nos pasa. Y habla también del poder de los límites. Yo siempre digo que los límites nos cuidan, nos protegen, crean procesos de bienestar en nuestras vidas. Y siempre digo que los límites salvan vidas. Cuando yo no puedo poner límites y yo me cargo, yo tengo ese esquema de sacrificio, ¿quién se enferma? ¿Quién se daña? Yo. Hay mucha gente que enferma incluso físicamente, porque yo no puedo dejar de hacer esto, porque soy yo que tengo que hacerlo, porque yo tal cosa, porque si yo no tengo que hacer, si yo no hago eso, eso no queda bien hecho, porque todo tiene que estar en mis manos, porque yo, si yo no, o sea, yo tengo que ir, no, deje que otro haga también. Entonces nos vamos aclarando en el camino y vamos comunicando lo que sentimos, no nos quedamos con esa carga, con ese nudo ahí de lo que no me gusta y vamos utilizando cada vez más un lenguaje asertivo, sano, adecuado. Digo lo que no me gusta, lo digo de buena forma, lo digo con autonomía, con seguridad, pero estoy diciendo lo que siento. Habla también del arte de la soltería. No, no es un libro que está llamando a que la gente se quede sin pareja. Simplemente está resaltando el poder que tiene aprender a estar con nosotras. Y si nos toca estar en tiempos con nosotras mismas, verlo como una oportunidad, verlo como un espacio, verlo como un camino de sabiduría,
de autoconocimiento, de profundizar en nosotras, de ser autocompasivas con nosotras. Ese es un laberinto a veces que es duro de pasar, porque toda la sociedad se encarga de decirnos, si tú estás sola, tú estás mal, ¿qué te pasa? De que tú necesitas tener a alguien, tú tienes que buscarte una gente. Y cuando una va creciendo y va dándose cuenta que no elegimos por necesidad, sino porque elegimos con libertad, desde el amor que no tenemos, el cuento cambia, la historia cambia, la perspectiva va cambiando. Y podemos estar abiertas a estar vínculos, relaciones de pareja, pero ya de manera consciente, mucho más consciente. Habla también del poder de la transformación personal, que es un puente maravilloso para ir descubriendo nuestros niveles de dependencia. Porque cuando no dependemos a veces de una cosa y de la otra, y vamos, y eso se va dando, eso va ocurriendo. Y eso sabemos que muchas veces yo he ido descubriendo muchas cosas en mi vida con el tema de la dependencia. Y eso se hace a través del camino de que estamos buscando ayuda, de que estamos mirándonos, descubriéndonos. Y la verdad que es un camino maravilloso. Eh, no tenemos que tenerle miedo a ese camino de descubrimiento, porque ese camino es el que nos lleva al estadio que posiblemente que queremos estar donde estamos ahora o que queremos seguir estando para nuestras vidas. Y hay una cosa muy importante, que mientras más independencia tenemos, mientras más autonomía tenemos, aprendemos a vivir, porque vamos sabiendo lo que queremos. Vamos descubriendo ya que mi voz es mi voz, que no es la voz del entorno, que no es la voz de mamá, que no es la voz de papá, que no es la voz de la tía, de la abuela, que es la propia voz mía que yo voy gestando y que voy descubriendo en mí. Y cuando yo voy creando esa voz desde mí, voy dejando muchas cosas atrás y voy mirando realmente qué es lo que yo quiero para mí. Por eso este camino es tan interesante y habla, al final del libro habla de la transformación, habla de las relaciones saludables, habla del futuro de las relaciones personales, o sea, cómo crear relaciones a largo plazo que sean saludables, que no sean carga, que no sean opresión para nosotras, que no sean situaciones que nos estanquen, que nos paralicen en la vida. Ese es el camino. Entonces, mientras más despiertos estamos, mientras más conscientes estamos, estamos más viviendo con más autenticidad, viviendo con más, desde lo que somos nosotras, desde nuestra propia esencia. Entonces, este es un camino largo, cada una está en su propio paso del camino, cada una sabe dónde está, cada una va descubriendo dónde estoy yo, por qué parte del camino voy. No importa por qué parte del camino tú vayas, lo importante es que estás en el camino. Esto no es una carrera de competencia ni de galope. Simplemente tu propia carrera es tu propio ritmo, es tu propio sentido de la existencia que tú vas creando y tú vas desarrollando a partir de lo que tú vas descubriendo. Así que este es el resumen que yo pude hacer de este libro. Espero que les sea útil, que puedan eh, seguir mirándose, seguir descubriéndose, seguir trillando este camino que es maravilloso, que es preciosísimo. Así que ya ustedes saben, mujeres. Gracias.